Alguien comentó en alguna de las reuniones que Cuba vivía, y con esta frase voy a empezar y con esta termino, es muy rápido lo que les quiero decir, que Cuba vivía desde que existe la colonización, porque antes poco se puede hablar de la historia de Cuba, en un dilema que era o su subsistencia como nación, su viabilidad como país independiente, o ser absorbida por el imperialismo norteamericano, aquello de la manzana madura, y que en esa disyuntiva vivían, que en medio de esto, en medio de vivir, de ser un país, esto de vivir o morir tipo shakespeariano, en medio de esto no hay nada. Es decir, o se es un país independiente, libre y autónomo, una patria con dignidad y una postura ante el mundo, o no se es más que un platillo para los norteamericanos. Y yo quiero decir que aquí estamos gentes con diferentes trincheras y algunos con diferentes orígenes, pero que esto que nos decían en Cuba es algo que comparten todos los países de América Latina, en eso hay coincidencia, con todos los que estamos aquí. Y yo creo que habría que empezar a vernos las caras, a partir de coincidencias, porque aunque a veces nos toca estar en trincheras distintas, hay verdades de aquí lo que se nos enfrentan todos los días, que es un poco lo que decía René hace un rato. La historia de América Latina es esta de los que quieren un país y los que no quieren un país, a los que les vale sorbete su país. Y esa es la historia de toda América Latina, un poco lo que decían en Cuba. Ahora, cada quien tiene su historia, su circunstancia. Nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera y una historia distinta. Pero es hasta dónde esto resulta verdad, hasta dónde la lucha de los patriotas contra los no patriotas en los momentos históricos toma una tendencia u otra. Yo creo que la tendencia que hoy vive el país es para preocuparnos a todos. Y creo que las crisis políticas y de los partidos que estamos viviendo deben preocuparnos a todos, sobre todo a dos partidos. A mí el que más me preocupa es el PRD, pero también debe preocuparle al PRI. Y creo que a partir de esto, de este espectro de lo que es la patria, y pues tenemos que buscar algunos mecanismos de interlocución y de acciones concretas, porque me parece ya patético, con esto termino, esto de que ya no debe haber ideologías, pues, ¿no? Ya a la caída del bloque socialista en un mundo unipolar, que todo llama para sí como un hoyo negro, entonces ahí vamos todos de bonche al hoyo negro, que no concede nada y que no da tregua en nada, que no hay ideologías de nada. No se te ocurra pensar que tienes un país, no se te ocurra pensar de manera nacionalista o patriota, porque eso va en contra de mis intereses. Es decir, es la no ideología. Se acabaron las ideologías. Ya no hablo de comunismo, de socialismo, es decir, hablo de patriotismo, de los que sí queremos un país. Es decir, ni eso, no se te ocurra eso, no hay ideologías. Esto es un sacrilegio, va en contra del mercado y la democracia. Y la pregunta suelta para todos quienes tienen interés en esto, bueno, un par, es ¿hasta dónde estas democracias modernas son mecanismos para formalizar, cosa que discutimos mucho nosotros hacia dentro de mi partido y sobre lo que estamos trabajando? ¿Hasta dónde estas democracias modernas son solamente un sistema para formalizar la dominación de unos cuantos sobre los demás, dentro de las reglas del juego? ¿Y hasta dónde estas democracias modernas están hechas, estas reglas de juego, están hechas para que lleguen payasos e impiden la llegada del patriotismo y del nacionalismo? Allá hay un ejemplo en el 73 de Salvador Allende. Llegó con las reglas del juego, llegó al poder con las reglas del juego. Estaba sentado en el poder con las reglas del juego, pero no les gustó. Y entonces a eso nos vamos a enfrentar. Y nos enfrentamos todos los días. En fin, hago el llamado porque estamos aquí quienes coincidimos en que sí queremos un país. Todos los que estamos aquí queremos ese país, aunque tengamos distintas trincheras. Y por lo visto hay más coincidencias, y yo creo que habría que buscar esas, porque las cosas han venido sucediendo enfrente de nosotros.
Y ahí hay un espacio y un tiempo perdido, que es bien valioso. Hay que ver qué cuentas le vamos a entregar a nuestros hijos. A mí no me tocó pedirle cuentas a mi jefe, no se podía. Bueno, además los hijos no deben pedirle cuentas a los padres, ¿no? En mi caso particular hubiera sido imposible, aunque hubiera querido. Pero es verdad que los amigos sí le pueden pedir cuentas a los amigos. Seguramente ustedes sí le pidieron cuentas alguna vez. Ya cada quien sabrá cuál es el saldo. Mi impresión, y por eso preguntaba qué cuentas le vamos a dejar a nuestros hijos, es que las cuentas que dejó el viejo están bien, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un compromiso de entregar buenas cuentas a los que siguen. ¿Cuántas barreras tenemos desde las trincheras que acá quien nos toca? ¿Cuántas barreras tenemos y qué es todo lo que tenemos que hacer para cuidar y anteponer realmente, si ese es lo que pensamos, esta parte de la patria que dijimos? Bueno, vamos a ver a mi viejo y mil gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a decir salud, a brindar. Salud. 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 Antes de dar la palabra a don Manuel Aguilera y al compañero Jesús Ortega, quiero darle las gracias a Alejandro Cachúa, que es director de cine mexicano y que hizo el tema para que nos den un saludo. Gracias. Mientras estamos platicando y disfrutando de un delicioso mojito, vamos a escuchar el mensaje de don Manuel Aguilera, por favor. Yo no podría agregar más de lo que ustedes vieron que dije en La Habana con motivo de la dispersión de las cenizas de Jorge Rosillo. Tal vez agregar cómo lo conocí. Lo conocí cuando me amenazó de muerte. Me dijo que quería matarme porque había yo corrido a un entrañable amigo que está por aquí, el Veneno García Benítez, porque lo había yo, según él, despedido injustamente de Tabamex. Por fortuna, él se emborrachó y yo llegué tarde a la cena donde me estaba esperando para matarme. El otro reflejo de él es verlo en un Cadillac dorado, que seguramente lo recuerdan, en un Cadillac dorado. En ese tiempo en México casi no había Cadillacs, lo había conseguido gracias a la influencia de un amigo mutuo, el secretario de Hacienda, David Ibarra, y que era una insolencia para el resto de los mexicanos que alguien manejara un vehículo con tal lujo que finalmente el sismo lo aplastó. Cuando se cayó el edificio, se cayó sobre el famoso Cadillac, felizmente. Lo conocí en muchas otras cosas importantes en la vida de México y también en otras que hoy, con motivo de este homenaje y del recuerdo de la noticia que me dieron el 8 de julio del año pasado de que había muerto Jorge, hoy vienen a mi memoria. Viene a mi memoria cuando la acompañé al hospital para que le hicieran una biopsia
y el doctor Ocampo me dijera: su amigo no tiene más de 12 meses de vida. Un oncólogo muy ameritado que no contaba con la tenacidad de Jorge para patear, como aquí dije, a la muerte. A ese pronóstico le sobrevivió 2 años y medio más. Lo conocí cuando también, como resultado de esas operaciones, perdió el ojo derecho, y me explicó el médico las razones por las cuales había tenido que hacer una operación urgente. No le dio más de 15 días entre una y otra cuando encontró un tumor en la cara que, al quitárselo, resultó de un cáncer excepcionalmente vigoroso y que lo obligaron a quitarle parte del ojo, parte del pómulo, parte del paladar. Lo conocí cuando tuve la dicha de abrazarlo cuando salió de la cárcel de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde la intriga, la inquina, el odio, el rencor político lo llevó al extremo de que no encontró un juez, y eso lo digo para finales del siglo XX en México, un juez que pudiera tener capacidad legal para juzgarlo. Se tardó 11 meses en la cárcel en un dime y direte entre el fuero federal y el fuero local para juzgarlo de un delito que ambos fueros desconocían que pudieran tener jurisdicción sobre él. Recuerdo que un ausente, Diego Valadez, fue por él en un avión cuando finalmente, por voluntad del presidente Salinas, logró su libertad tras 11 meses de injustificada presión. Lo recuerdo cuando llegó a la jefatura del Departamento del Distrito Federal, abriendo los brazos, con los ojos llorando, pero lleno de alegría por haber recuperado la libertad. Lo reconozco en el claroscuro de la vida, pero detrás de eso conservo el recuerdo de un entrañable amigo, de esos amigos que perduran su recuerdo más allá de nuestra existencia. Donde esté, nos estará viendo y estará reconociendo en cada uno de nuestros rostros la simpatía y el cariño que siempre logró inspirar en nuestros corazones. Y nosotros todos, seguramente con nuestra presencia, se lo estamos regresando. Jorge, aquí están tus amigos que te recuerdan con cariño, con una profunda amistad y un profundo reconocimiento al vigor de tus convicciones políticas. Gracias. Nuestro compañero y dirigente, el ingeniero Jesús Ortega. Pues efectivamente, después de lo que ha dicho Manuel, y después de ver y de escuchar el video, y después de lo que ha dicho Jorge y otros amigos y compañeros de Jorge Rosillo, hay poco que decir. Tan solo decirles que agradezco mucho a los amigos y a los compañeros de la Embajada de Cuba, de nuestra hermana República de Cuba, su invitación para que estuviéramos en este emotivo y sentido acto de recuerdo de Jorge, y también agradecerle a los hijos de Jorge el honor que nos brindan, y a mí particularmente, de recordar a nuestro querido
amigo y compañero Jorge Rosillo. Yo y mis compañeros del PRD conocimos a Jorge poco tiempo después del movimiento de 1988. Habrá que recordar que Jorge fue leal compañero y fiel acompañante de aquellos militantes del PRI que decidieron separarse para que junto con otros ciudadanos y otras ciudadanas realizaran aquel formidable movimiento democrático de 1988-1989. Muchos compañeros que hoy estamos aquí militábamos en algunas otras organizaciones de izquierda y nos presentaron al compañero Jorge. Y en el momento de la presentación ubicábamos, por las historias que se contaban de Jorge, ubicábamos aquel personaje ya casi desaparecido del escenario político nacional y también ya casi desaparecido del escenario político de la izquierda, aquel personaje mítico para los luchadores de izquierda que había militado en el Partido Comunista Mexicano, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, que también había sido, como aquellos antiguos internacionalistas, miembro del Partido Comunista, que también fue miembro del Partido Comunista Cubano, que participó en otros movimientos revolucionarios en Latinoamérica, que fue encarcelado en defensa de la Revolución Argelina en Francia, que se convirtió en defensor, en férreo defensor de la Revolución Argelina y particularmente de su líder en aquel entonces de Ben Bella, pero que también lo conocimos en esos momentos como un apasionado, y la palabra es correcta, apasionado defensor de la Revolución Cubana y apasionado defensor de la Revolución Socialista en Cuba. Y ciertamente nos parecía un personaje mítico, en cárceles, en manifestaciones, sujeto y víctima de represiones, auténtico revolucionario, que no, y es válido recordarlo, que no andaba por las calles y en las ceremonias presentándose como revolucionario, que no hablaba de su actitud revolucionaria, actuaba y era mucho más efectivo que muchos que siempre traen en la boca la palabra revolución, pero que no la hacen congruente y consecuentemente. Rosillo no hablaba mucho de revolución, hacía la revolución, y la hacía en México, y la hacía en muchos lados, en muchas partes del mundo. Por eso fue verdaderamente extraordinario conocer a Jorge. Establecimos una relación muy estrecha, muy intensa, en las luchas que dimos contra la imposición en 1988-1989. Después, para fortuna nuestra, se afilió y participó en el Partido de la Revolución Democrática y también, para fortuna nuestra, participó en los últimos años de su fructífera vida en Nueva Izquierda. Por eso yo creo que me permitieron Jorge y los compañeros de la Embajada Cubana tener el honor de dirigirme a ustedes y de decir unas sentidas palabras, porque Jorge fue militante, fue orgullosamente militante del PRD y también fue miembro, y también estoy seguro, orgullosamente de Nueva Izquierda. Termino, amigas y amigos, diciéndoles que
La presencia de todas y de todos ustedes y la presencia de nosotros es la mejor prueba de que Jorge tuvo una extraordinaria y fructífera vida. Cultivó amistades y cultivó lealtades. Y la presencia de ustedes lo certifica. Muchas gracias por su atención. Pues, ¿qué puedo decir yo de mi hermano Jorge Rosillo? Resulta que tengo el orgullo y la satisfacción de, pues, quizás ser el amigo más antiguo que tiene, dado que yo nací en el año de 1935 y entramos juntos a la escuela que hay gente que le llama el kinder, pero a él le gustaba mucho que le dijéramos parvulitos. Justamente a los 4 años entramos a esa escuela, siempre pues siendo los más inquietos y guerristas de la escuela, y en un momento dado, al llegar a 4.º año de primaria, dadas nuestras broncas, nos expulsaron de la escuela, y en ese momento optamos, con una edad, calculo yo, de 8 años, cosa inconcebible para esos tiempos, de huir de la casa a las alturas de noviembre o diciembre. Tomamos la carretera, pedimos ride, subimos a un aventón, ¿verdad? No sé por qué usa esa palabra ride. Y nos fuimos hacia Veracruz porque supuestamente teníamos un compañero de escuela ahí que nos iba a ayudar siendo unos niños. Viajamos en el camión y ahí nos pusimos a cantar para recolectar unas monedas para poder comer y locuras así. Para esto pues ya se nos buscaba en todos lados, llegamos ahí a Veracruz, encontramos al amigo y nos regaló unas piñas, y pienso yo que fue el primer negocio y trabajo que hizo en su vida Jorge, y yo desde luego con él pusimos unos periódicos en el malecón y nos pusimos a vender las piñas, carajo. Y al llegar la noche nos dormimos en el atrio de una iglesia y ya nos encontraron porque éramos buscados, pues ahora sí que en toda la República, pues somos unos niños y nuestros padres en la ciudad de Puebla eran gente importante. Y corrieron los años y seguimos por ahí dando guerra. Yo continué en la escuela en Puebla y él se fue al Distrito Federal. Ahí continuamos estudios, etcétera, volviéndonos a reencontrar cuando él ya estaba en sus actividades revolucionarias. Entonces conseguimos rentar una tintorería a un señor Fábregas, hermano de Manolo Fábregas, y es una tintorería que usábamos para tener la camioneta, y en ellas contrabandeábamos las armas para CU, y pues estábamos luchando siempre por la cosa de la izquierda, que a mí no me gustaba, pero él era feliz con eso. Además usábamos esta tintorería para pues utilizar la ropa de los artistas. Ya sabíamos, teníamos como clientela artistas famosos y ya sabíamos qué tallas de trajes nos quedaban, ¿no? Entonces llegaba una fiesta y, por decir algo, yo me ponía un traje de Tintán, que era mi talla, y él se ponía otro traje, las corbatas, íbamos a la fiesta, nos colábamos en reuniones semioficiales y oficiales, y posteriormente pues lavábamos los trajes y los volvíamos a entregar. Entonces yo seguí mi vida y mi trabajo, pero siempre cercano a él, al grado de que 2 días antes de morir estuve con él, o sea que considero una maravilla, una magnífica amistad. Licenciado, hasta el día en que murió yo estuve junto de él, por eso digo con mucho orgullo que soy el amigo más antiguo que él tuvo y que yo tuve también, porque actualmente ya murieron todos. Su hermano Enrique,
que fue con el que me ligué más, también en paz descanse, falleció antes de él, y Marco Antonio, pero siempre estuve ligado a Jorge, considerándolo en realidad un magnífico amigo, un gran padre y un político nato, convencido de sus ideas a pesar de todo y de todos. Yo lo adoré y realmente me da tristeza que se me haya ido mi hermanito. Creo que con eso. Bueno, con mucho gusto quiero platicar de la vez que fui con Jorge Rosillo a mi isla, a Ciudad del Carmen, Campeche. Ya don Jorge me había hablado de la expedición de Campeche, de su participación hacia Sierra Maestra. Entonces, como muchas otras veces, decidió hablar a La Habana. Hablamos con nuestro amigo Gilino Suárez para preguntar algún detalle de la expedición de Campeche. Cuando Gil estuvo en México, decidimos ir juntos a Ciudad del Carmen, a mi isla, a mi pueblo. Estuvimos ahí en un acto de agradecimiento a los carmelitas.